Vamos a entrar a la palabra en esta mañana. ¿Alguien está aquí por primera vez? Que levante su mano. Si es la primera o la segunda ocasión que esté aquí con nosotros. Aquí veo una mano levantada, acá veo otra mano, bienvenida. ¿Alguien más por allá? ¿Alguien más? Allá está otro caballero, bienvenidos. Acá están otros caballeros. Denle un fuerte aplauso, por favor, a todos los que están por primera vez. Les damos una cordial bienvenida de parte de la iglesia Centro Familiar Cristiano. Y cada día pues nos estamos ya acomodando en nuestra nueva casa. ¿Cuánto les gusta esta nueva casa? Amén. Creo que a todos nos gusta. Y hemos entrado en un tiempo de conquista. Ahora vamos por las almas en el nombre del Señor. Amén. Como yo les decía de parte de Dios la semana pasada, no es el hecho de que este auditorio sea así, no es lo importante el auditorio, porque estos son paredes, ¿verdad? Estos son cemento, bloques, luces, pero lo importante es lo que Dios ha hecho en nuestro corazón durante estos últimos 8 años. Lo que Él ya hizo, ya nos procesó, ¿verdad? Ya hizo un proceso de confianza. Hemos comprobado que Dios es real, que Él es fiel, porque somos testigos de cómo Él nos ha sido nuestro sustentador. Y eso es lo importante, lo que Dios ya ha hecho en el corazón, que eso se va a reflejar en lo físico, pero antes tenemos que entender lo que Dios ya hizo en nuestro corazón. Así que, amada iglesia, yo creo que hoy más que nunca debemos estar confiados en Dios, seguros que Él es nuestro proveedor, seguros que Él es quien va a suplir todas nuestras necesidades. Amén. Y dice la palabra, mucho más allá de lo que a veces nosotros creemos o pretendemos. Bueno, entramos a la palabra, la serie Transformados. ¿Cómo Dios nos cambia? Es el tema de esta mañana. Y la base de esta serie es Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados, dice, mediante la renovación de su mente. Yo le invito para que se grabe ese texto de memoria en esta versión de Romanos 12:2. Y hoy vamos a entrar con una de las 7 áreas importantes en nuestra vida, y esta es la salud espiritual. ¿Cómo comienza la salud? ¿Cómo se desarrolla la salud espiritual en nuestra vida? Ustedes ya me han escuchado decir que la manera en que usted piensa determina la manera en que siente. Y la manera en que usted siente va a determinar siempre cómo actúa. Lo voy a repetir. La manera en que usted piensa va a determinar lo que usted siente. Y lo que usted siente va a determinar cómo actúas. Por eso, si tú estás buscando cambios verdaderos, si tú necesitas un cambio en tu vida, algo que no te agrada, no comiences o no empieces con tus acciones. A veces queremos cambiar algo en nuestra vida y comenzamos con la acción. No, ni siquiera empieces con tus sentimientos. La palabra dice que tenemos que comenzar con nuestra mente, en nuestra mente. Entonces debemos empezar con los pensamientos. Si tú actúas deprimido, es porque te sientes deprimido. Y si te sientes deprimido, es porque estás pensando pensamientos depresivos. Pero si tú cambias esos pensamientos, si tú quitas eso de tu mente, entonces vas a sentir diferente. Entonces vas a actuar diferente. Ahí está la clave. Ahí está en Romanos 12:2. Y esto es lo que vamos a aplicar durante esta serie. Para vivir siendo transformados en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo emocional, en lo financiero y en lo profesional. Esas son las áreas que vamos a estar analizando y compartiendo durante esta serie. Entonces, si me siento diferente, eso va a cambiar la manera en que actúo. Y la manera en que actúo
es porque ya mi pensamiento es otro. Y a todo ese proceso se llama transformación. La transformación nos cambia de un vacío a una plenitud. La transformación nos cambia de una derrota o un fracaso, nos cambia a una fe y a una victoria. La transformación nos cambia de la inseguridad a ese sentido de inferioridad, nos cambia a un valor y a una audacia que solamente viene de Dios. Nos ayuda entonces a ser las personas que Dios diseñó para nuestra generación. Por eso es que necesitamos ser transformados. Por eso lo primero que vamos a ver en esta hora, y es la salud espiritual, vamos a empezar con este tema, y es porque entre más lejos estés de Dios, más problemas vas a tener. Más juicios, más dificultades, más estrés, más cosas con las cuales tú vas a lidiar y quizás salgas mal. ¿Por qué? Porque no estás cooperando con tu Creador. Por el contrario, si tú estás cerca de Dios, si tú estás cerca de Él, entonces las cosas serán diferentes. Porque debemos entender que esta vida sin Dios es difícil. Es muy difícil. La vida, vivirla sin Dios, desarrollar la vida sin Dios, es muy peligroso. Sería una vida con espinas, con fracasos, con dificultades. Pero cerca de Dios la cosa es diferente. Cuando tú estás cerca de Dios, las cosas cambian porque el Señor nos transforma. Por eso necesitamos una transformación. Porque Dios va a ir moviéndose, enseñándonos, desarrollando la vida espiritual que Él ha diseñado en nosotros. Y si vemos ejemplos, usted se acuerda de Pablo. Cuando Pablo finalmente conoció a Jesucristo, cuando lo vio cara a cara que lo derribó, dice la palabra que su vida fue transformada radicalmente. Pablo era un terrorista religioso, recuerde. Y de ser eso, pasó a ser un apóstol de Jesucristo. Algunos lo conocen como el apóstol del amor, porque escribió el poema más hermoso que se ha escrito sobre el amor. Primera de Corintios 13. Si hablamos de Isaías, Isaías fue transformado de una persona deprimida a una persona valiente cuando conoció a Dios, cuando se acercó a Dios. Si hablamos de Moisés, dice que se acercó tanto a Dios que dice la palabra que incluso fue transformado en su presencia. A tal grado que las personas tenían que apartarse su vista de él. ¿Por qué? Porque resplandecía, dice. Estuvo Moisés tan cerca de Dios que recibió literalmente la luz que fluía de él. Y entonces ya no había oscuridad. Y físicamente fue transformado. Por eso que necesitamos estar cerca de Dios. Usted y yo no estaríamos aquí si no quisiéramos estar de alguna forma más cerca de nuestro Dios. La palabra dice en Isaías 53:6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. O sea, cada quien agarró su rumbo. Así como las ovejas por naturaleza se pierden, por naturaleza deambulan. Por eso el pastor tiene que traerlas de regreso. Mire, una oveja puede ir a un precipicio y no se da cuenta. Una oveja puede caminar
hacia una guarida de lobos y no se da cuenta. Por eso el pastor tiene que ir. Por eso las ovejas tienden a eso. Bueno, tú y yo éramos así. Andábamos perdidos como ovejas, pero un día el pastor nos encontró. Un día el pastor fue por nosotros. Y comenzamos ese tiempo de transformación. Y entonces estuvimos cerca de Dios. Y entre más cerca estemos de Él, más nos vamos a parecer a Él. Conseguimos estar cerca de Dios cuando experimentamos su amor. Cuando estás ahí en la comunión, pero a veces sientes que te alejas. Y a veces pensamos que Dios se alejó de nosotros y es al contrario, nosotros nos alejamos de Él. Yo creo que todos tenemos un momento muy significativo en nuestra vida cuando en un momento Dios se acercó a nosotros y lo experimentamos. Quizás fue en un tiempo de oración, quizás fue en un tiempo de prédica, en un tiempo de alabanza. Yo no sé, en su casa o aquí en la iglesia. Y tú estabas con esa conciencia, Dios está aquí conmigo. Puedo sentir su amistad, puedo sentir su comunión. ¿Y qué pasó con eso? Eso alegró nuestra vida. Trajo contentamiento. Pero muchas veces esos momentos se pierden o se van perdiendo. Porque nos alejamos de la presencia de Dios. ¿Cómo entonces volver a Dios cuando estoy lejos? ¿Cómo le hago para sentir eso que en un momento me conectó con el Padre? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en la Biblia encontramos un relato de cómo volver a Dios y acercarnos al Padre. La palabra nos enseña que Jesús relató esta historia que conocemos como el hijo pródigo, o a veces llamada la historia de un padre amoroso, porque realmente se trata más del padre que del hijo. Y está ahí en Lucas 15. Y de ahí vamos a extraer los principios que necesitamos para vivir cerca de Dios. Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero, llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo escasez de comida en ese país. Y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre y mientras el hijo todavía estaba muy lejos de su casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también pónganle el anillo y sandalias, maten el mejor ternero y prepárenlo, celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado.
y empezaron la fiesta. Eso es lo que contó Jesús, para enseñarnos cómo estar cerca del Padre. Aquí nos narra entonces esa tendencia de alejarnos de nuestro Creador, alejarnos del Padre que nos hizo, alejarnos del Dios que nos ama. Este joven, vea cómo comienza diciendo: papá, quiero que me des lo que legítimamente es mío. O sea, todo se trata sobre mí. Dame lo mío. ¿Qué refleja eso? Una vida muy egocéntrica. Es ahí donde generalmente comienza la vida. Dame lo mío, lo quiero ahora. Estoy apurado por tenerlo, lo quiero ya y no puedo esperarme más. Lo obtendré de cualquier forma. Si es posible a crédito, a crédito. ¿Le suena eso conocido? Lo quiero ya. Y estamos muy deprisa. Dámelo ahora, Señor. Y entonces dice que este joven se va, empaca y se va a otro lugar. Y dice que allí malgastó su dinero, su tiempo y su energía. En vino, en mujeres, canciones. Pero dicen que especialmente en las mujeres. Y realmente cayó en una confusión. Se golpeó. Se convirtió en una persona sin hogar, sin identidad. Entonces dice que aparte de eso, esa nación donde fue, entró en una recesión nacional, o sea, en una crisis, tipo hambruna. Se acabó todo, ya no había comida, así que nadie podía darle algo a un mendigo, a uno de la calle. No tenían para comer, ni siquiera podía encontrar un trabajo. Las cosas van de mal en peor. ¿Por qué? Porque se alejó de su padre. Finalmente dice que encuentra una granja o un rancho donde lo contratan para hacer un trabajo, alimentar cerdos. Para un judío no es una buena cosa, no es un buen trabajo, porque ellos se supone que no pueden tocar los cerdos. Se supone que no tiene nada que ver ellos con la carne de cerdo. Y él consigue ese trabajo porque pues no le quedaba de otra. A tal grado que ese joven judío estaba ahora alimentando cerdos. Dice que tenía tanta hambre que él deseaba comer lo que le daban a los cerdos. Imagínese el nivel. Eso se ve muy bueno, decía, quizás por dentro, pero no se lo podía comer él. Estaba desesperado. Luego dice la historia que él cae en cuenta, o reflexiona, o vuelve en sus sentidos, o agarra la onda, como decimos. Agarra la onda y piensa: allá los sirvientes, los hombres más pobremente pagados en la casa con mi padre, comen mejor que lo que yo estoy haciendo aquí. Y él sabe que no merece el amor del padre, porque él malgastó la mitad de la herencia de su padre. Él lo entiende y dice: no lo merezco. Todo lo que su padre había ganado en toda su vida, todo lo que había trabajado para ganárselo, ya no lo tenía. Así es que él dice: voy a ir a la casa de mi padre y le diré que me acepte, pero no como su hijo, sino como un trabajador. Le voy a decir: contrátame. Prefiero ser un sirviente en tu casa que estar ahí alimentando cerdos en ese país lejano. Y usted conoce el resto de la historia.
cómo este joven regresa a la casa con su padre. Y entonces de aquí nosotros vamos a ver lo que necesitamos para volver a Dios. No sé dónde estás tú hoy en esta parte de la historia. Puedes estar muy, muy, muy lejos de Dios. Quizás no has asistido a la iglesia en años, no tienes una comunión con el Padre seguido, o quizás estás un poco más cerca, o tal vez has estado distante durante la semana, durante el último mes. Yo no sé a qué distancia te encuentras del Padre, pero todos necesitamos estar cerca de Él. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo vuelvo a Él? ¿Cómo vuelvo al Padre nuevamente? Y aquí encontramos la primera respuesta. Número 1, para que realmente surja una transformación espiritual en tu vida, tú tienes que hacer lo primero que hizo este joven. Número 1, llegar al punto de estar cansado de mi vida. Tienes que llegar a ese punto. O sea, estoy cansado de mi circunstancia. Estoy cansado de la forma en que he estado viviendo. Quizás estás enfermo, cansado de estar enfermo. No voy a seguir viviendo de esta manera. Estoy demasiado estresado, me siento muy solo, me siento deprimido, estoy demasiado ocupado y no quiero estar más así. Porque alguien como yo está viviendo así. Porque hay personas que ni se agradan a sí mismos. Porque no les gusta lo que están viviendo ahora. Entonces, quiero decirte que nada va a suceder en los próximos días hasta que no sientas esa insatisfacción en la forma en la que estás viviendo. Hasta que no te canses de vivir así. Porque si tú dices, no, yo estoy bien, no necesito ningún cambio en mi vida, las cosas están bien conmigo, entonces te puedes pasar el resto de tu vida en la misma posición y no vas a conocer la cercanía de Dios en tu vida. Tienes que cansarte de vivir una vida como la que has llevado. Cansado de estar frustrado. Cansado de tener demasiado trabajo todo el tiempo. Hay personas que están cansadas todo el tiempo. Siempre están cansadas. Usted las escucha hablar y siempre hay cansancio que sale de sus bocas. Por eso tenemos que llegar a este punto de estar cansados, sí, pero de estar cansados, de estar alejados de Dios. De eso debemos estar cansados, distantes de Él. Por eso tienes que sentirte desesperado, tienes que tener hambre, estar ansioso por un cambio, que surja un cambio en tu vida. Porque no va a suceder nada hasta que lo sientas, hasta que lo experimentes. En el pasaje vemos que dice que derrochó todo, se había quedado sin nada, estaba desesperado y comenzó a pasar hambre. Y finalmente, dice, cayó en cuenta. Ahí es donde comienza la transformación. Cuando cae en cuenta, cuando se da cuenta de su error. Sí, Señor, me alejé de ti, estoy lejos de ti. Porque lo que Dios quiere es acercarte a ti. Él quiere que tú vivas cerca de Él. Dios te va a permitir permanecer ahí si tú deseas estar lejos de Él.
Pero quiero decirte algo, el Señor va a hacer todo lo posible para que tú te acerques a Él nuevamente. Y quizás va a permitir un poco de lluvia en tu vida. Va a permitir algo que suceda. Y si no funciona, va a permitir más lluvia. Y si no funciona, Él va a permitir una tormenta en tu vida. Hasta que tú reacciones. Quizás vas a tener que tocar fondo para darte cuenta del error de vivir lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Quiero decírtelo una vez más, Dios te ama. Y Él desea que tú vivas cerca de Él. Dios está llamando su atención tuya hacia Él. Y Él viene y te toca la puerta. Y si lo ignoras, Él va a venir nuevamente a tocar la puerta. Y si lo ignoras, Él va a venir y va a derribar esa puerta de tu vida. Porque va a hacer todo lo necesario para que tú vuelvas a encontrarte con Él. Porque todo lo hace por amor. Porque no quiere que te pierdas. Y número 2, no quiere que desperdicies tu vida. Las personas, cuando estamos lejos de Dios, lo que sucede es que estamos desperdiciando la vida. ¿Verdad que sí? Esa es la verdad. Desperdiciamos la vida en los vicios, se desperdicia la vida en cosas que no valen la pena. Eso es lo que sucede. Por eso se necesita una sed, un cambio. Cuando tú comienzas a decir, estoy insatisfecho con mi vida, no me gusta la forma en la que estoy viviendo, no me gusta este hábito, no me gusta esto, no me gusta aquello. Lo que está sucediendo es que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y el Espíritu Santo te está redarguyendo. Eso no está bien, esa parte no está bien. Eso es el primer paso a la transformación. Que tú te sientas disgustado, descontento, que estés cansado de la manera en la que estás viviendo. Este joven se cansó de lo que estaba haciendo y reaccionó. Y es lo que Dios pide de nosotros, que reaccionemos. Jeremías 29:13 dice el Señor, cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Mire, Dios no va a revelarse a sí mismo si solo quiero hacer las cosas a mi manera. Si solo quiero tener a Dios como un pasatiempo, no va a suceder. Tengo que realmente sentir un cansancio en mi vida, una insatisfacción para realmente conocer al Padre. Tiene que haber algo más que solamente un pasatiempo. Tengo que anhelar estar cerca de Dios. Por eso ahí es el primer paso, estar cansado de mi vida. Número 2. Lo segundo que hizo este joven fue admitir mi pecado. Admito mi pecado. Es la segunda cosa que hizo este joven. Primero se cansó y después, en los versos 17 y 18, finalmente cayó en cuenta, volvió en sí o reaccionó. Él dijo, esto es una locura, esto es una tontería lo que estoy haciendo. No puedo mantener un estilo de vida así, viviendo como lo estoy haciendo. Esto no es sostenible, esto no es pleno. Cuando este joven reaccionó, es cuando despertó, cuando admitió su pecado. Porque mire, vivir sin Dios es una locura. Vivir sin Dios no tiene sentido. Vivir sin Dios no es racional. Vivir sin el Creador
es el creador que te hizo, que te formó, no tiene sentido. Por eso él cayó en cuenta, él reaccionó y dijo: he pecado ¿contra quién? Contra Dios y contra ti. Ahí está el punto. Admitió su pecado. Entonces nada va a suceder hasta que usted llegue a esa etapa en su vida. Ese punto, ese momento, cuando tienes que admitir tu pecado. Tenemos que enfrentar el hecho de que no estás viviendo o no estamos viviendo a la manera de Dios. Y reconocer que hemos estado pecando contra Dios. He estado viviendo a mi manera. He estado haciendo todo como yo quiero, como a mí me agrada, no como lo hizo Dios. Porque a veces vivimos un estilo de vida haciéndolo de una manera que protegemos nuestros temores, que protegemos nuestra identidad, que nos escondemos detrás de una máscara y pensamos que nadie se va a dar cuenta. Y entonces nosotros estamos controlando todo. Pero llega un momento, escúchame, que te cansas de sostener eso. Llega un momento que te vas a cansar de tener el control de tu vida. Porque ya se hizo un descontrol. Porque ya no puedes. Porque el pecado va más allá. Porque el pecado es malo y destruye. Y no puedes contra eso. Por eso se necesita admitir. ¿Qué es lo que admitió? Este joven admitió su pecado. Por eso dijo: he pecado. Isaías 59:2 dice: sus pecados son los que los han separado de Dios, dice. Sus pecados, a causa de sus pecados, dice, él se alejó. Es que Dios no puede estar donde hay pecado. Por eso Él nos llama santidad. Santidad es apartarnos de. Pero donde hay pecado, Dios no puede estar ahí. La bendición de Dios no puede estar donde hay pecado. Por eso dice que los pecados, sus pecados, son los que los han separado de Dios. Quizás usted alguna vez ha orado y usted ha sentido como si Dios estuviera a 1,000,000 de millas. Quizás usted ha orado y ha sentido que sus oraciones rebotan en el techo. Quizás usted ha orado y ha sentido como que si hubiera un velo entre Dios y usted, como que no puedes experimentar al Señor, no puedes oír su voz, no puedes sentirlo, sientes que estás tú solo ahí. ¿De dónde viene eso? Del pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Y Él esconde su rostro. De ahí surge este punto de admitir nuestro pecado delante de Dios. Por eso Él dice: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. Porque este es el punto de esto, mire, escúchelo. Tú estás tan cerca de Dios como eliges estarlo. Apúntelo así. Yo estoy tan cerca de Dios como elijo estarlo. O sea, no puedes culpar a nadie si tú no estás cerca de Dios. No puedes culpar a tu esposo o a tu esposa. Es que mi esposo me hace estar lejos de Dios. No, esto es personal. No puedes culpar a tus hijos. No puedes culpar a otras personas. O sea, no puedes culpar a nadie por tu condición espiritual. No lo puedes hacer. Es que si mi esposo fuera cristiano,
Es que si mi esposa fuera cristiana, yo sería mejor cristiano. No es cierto eso. Es que si mi novio fuera cristiano, es que si mi novia fuera cristiana, no es cierto eso. No puedes o no podemos culpar a otras personas de una condición espiritual. Por eso tú vas a estar cerca del Padre como tú elijas estarlo. Y si no reconoces tu pecado, te vas a separar del Padre. Y si no lo reconoces, te vas a ir separando. Y si el pecado sigue ahí, te vas a ir separando. Te vas a ir separando. Y si no reconoces tu pecado, te vas a separar. Porque el pecado nos separa del Padre. Pero si yo reconozco mi pecado, me acerco más al Padre. Si yo reconozco mi pecado, me acerco más. Y me acerco más. Y me acerco más. Necesitamos entonces admitirlo. Por eso cuando tú estás desesperado por estar cerca del Padre, tú vas a admitir tu pecado y vas a decir: Señor, perdóname. He pecado. Necesito admitirlo. La he regado, Señor. Estos últimos días, semanas, no hice las cosas bien. Fui por mi propio camino, por lo que yo me sentía, me dejaba de llevar. He estado haciendo las cosas mal. Cuando eso sucede, cuando hay esa admisión, cuando admitimos lo que estamos mal, ¿cuál es la respuesta del Padre? ¿Cómo reacciona Dios? Él te dice: ok, déjame decirte lo que estás haciendo mal. No, así no reacciona el Padre. Él no te va a echar en cara lo que tú hiciste mal. Cuando tú y yo venimos a Él y le dices: Señor, tú sabes lo que he hecho, lo siento. ¿Qué es lo que el Padre hace? ¿Cómo reacciona? Miren, el Salmo 51, David oró esa oración después de que cometió el pecado de adulterio, después que mató a Urías, el esposo de Betsabé, un pecado muy serio. Pero esa oración que David nos pone ahí es algo poderoso. Le dice: ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti. Dice: reconozco que he sido rebelde. Eso significa admitir. Significa que enfrento el pecado, que admito mis pecados y reconozco mis fallas. ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando admito y confronto mi pecado? Isaías 1:18 dice el Señor: aunque sus pecados sean como la escarlata, dice, yo los haré tan blancos como la nieve. Esto es misericordia del Padre para nosotros. Él dice: no importa lo que tú hayas hecho, no importa a quién lo hiciste o cómo lo hiciste. Dice el Padre: yo lo puedo quitar de tu vida. Yo puedo limpiarte. Yo puedo limpiar tu vida de eso que te ensució. Así responde el Padre. Él limpia nuestra vida. Él nos corrige. Este versículo es como un limpiapecados. Oxilimpio, ¿verdad? ¿Ha visto eso cuando hay mucho óxido? Y se va ahí juntando y hay que ponerle algo. Dice el Señor: yo puedo remover el óxido en tu vida. Les voy a adelantar algo. El próximo viernes vamos a ver 7 hábitos
para el crecimiento espiritual. Así es que no se pierda el próximo viernes el mensaje. Pero hoy quiero decirles un hábito, algo que podemos hacer para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra transformación espiritual. El hábito de una revisión espiritual. O sea, necesita usted, o todos necesitamos, desarrollar este hábito de una renovación espiritual regular. Así como cuando los médicos le dicen que cada cierto tiempo tiene que haber una revisión, ¿verdad que sí? Hay que revisar ciertas partes, el corazón, no sé, tienes que revisar el colon, tienes que revisar todo tu cuerpo, revisiones regulares. ¿Por qué? Porque si algo está ahí creciendo en tu cuerpo que no está bien, hay que saberlo antes y no después, porque después va a ser difícil. Bueno, lo mismo ocurre en la vida espiritual. Si el pecado comienza a crecer en ti, puede convertirse en un cáncer en tu vida. Si el pecado, escúchelo, si el pecado comienza a crecer en ti, puede convertirse en un cáncer en tu vida. Por eso es mejor cortarlo de raíz antes de que vuelva y sea muy grande. Por eso hay que revisarnos espiritualmente, regularmente. ¿Dónde hay que hacer esa revisión? Bueno, hay que hacerla en el pensamiento. Hay que revisar tus pensamientos. O sea, del cuello para arriba hay que hacer la revisión. Tienes que pensar, analizar acerca de tus pensamientos. Y ya tenemos una lista de una revisión espiritual que hemos utilizado ya aquí en la iglesia y que nos puede probar o que nos puede manifestar cómo estamos. Son 5 áreas, apúntelas. Número 1, adoración. Número 2, comunión. Número 3, discipulado. Número 4, ministerio. Y número 5, evangelismo. Lo voy a repetir: adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. ¿Cómo estás en tu adoración? ¿Cómo estás en tu comunión? ¿Cómo estás en tu discipulado? ¿Estás creciendo en Dios? Tenemos un discipulado aquí formal, sistemático, los martes. Usted necesita integrarse al discipulado los martes, porque si no, no va a haber un desarrollo, un crecimiento en su vida espiritual. Hay personas que comienzan muy bien, pero hay un momento en su vida como que dicen: no, yo ya lo sé todo, yo ya sé eso, yo ya sé aquello. Pero no es así. Necesitamos estar creciendo todos los días. Todos los días. ¿Cómo estás en tu ministerio? Pregúntale que está a tu lado: ¿sabes tu ministerio? Quizás usted diga: ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? Ministerio es ministrar, es servir. Es que tienes que servir en algo. Si no estás sirviendo, entonces no estás ministrando. Entonces esa área de tu vida está mal. Tienes que estar sirviendo a Dios. Evangelismo. ¿Cómo está en evangelismo? ¿Le ha compartido a alguien de Cristo? ¿O se ha olvidado que hay que compartir a la gente de Cristo? ¿Cómo estás en tu evangelismo? Acuérdese, uno más para Cristo. Por eso hemos iniciado uno por uno. Necesitamos ganarnos a uno, cada uno. Hay que invitar a la gente a conocer a Cristo. Entonces, estas son las 5 áreas que te van a ayudar a revisar cómo está tu salud espiritual.
Usted dirá, no, yo en la adoración estoy bien ferviente. En la adoración estoy bien, me gusta adorar al Señor. En la comunión, ¿cómo estás? ¿Te gusta estar en la iglesia? ¿Te gusta convivir con los hermanos en la fe? La comunión es el altar de comunión que hicimos aquí. La comunión es compartir. La comunión es aceptarnos unos a otros. Conocernos, amarnos. Dígale que está a su lado, soportarnos por amor. Dígale, te soporto por amor. Porque así dice la Biblia, tenemos que aprender a soportarnos. No, es que yo no. A veces salimos corriendo de la iglesia y no saludamos a nadie. No, tenemos que amarnos. ¿Sí? Nadie somos perfectos. Todavía Dios nos está transformando a todos. Si usted fuera perfecto, ya no estaría aquí, estaría en el cielo. Pero porque estamos aquí, estamos en transformación y tenemos que aceptarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo está mi comunión? ¿Cómo está mi discipulado? Estoy aprendiendo, tengo un discipulado, me estoy formando. Evalúese estas 5 áreas. Haga ese hábito. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a dar cuenta si estamos bien espiritualmente o no estamos bien. ¿Cómo sabemos que estamos bien espiritualmente? Si estas 5 cosas las estamos haciendo. Si tenemos adoración, si tenemos comunión, si tenemos discipulado, si tenemos ministerio y si tenemos evangelismo. Si tenemos estas 5 áreas activas en nuestra vida, la cosa va bien. Su salud espiritual está bien. Pero si no estamos ahí, si tenemos uno más que otro, entonces las cosas no están bien. Hay que corregir. Hay que corregir. Entonces, necesitamos establecer una meta espiritual. Y esta es la meta para esta semana. Hágase una revisión de estos 5 aspectos en su vida. Hágaselo. Analícelo seriamente durante estos próximos días. Y cada 6 meses para hacerlo. Y si puede conseguirse a alguien por ahí, a un compañero espiritual, a un amigo, y pregúntele, ¿cómo me ves en esta área? ¿Qué progreso tengo en esto, en estas 5 cosas? Eso sería muy bueno. Alguien que te diga la verdad, de revisarnos. Y también quiero que se aprenda esta semana este versículo de 2 de Corintios 5, 17. En esta versión dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Este no está en el bosquejo, así que apúntelo. 2 de Corintios 5, 17. Este es un versículo de una declaración posicional. Escúcheme. Este versículo te posiciona. Te da una posición. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó, ha llegado ya lo nuevo. Entonces lo que Dios te dice es que eres una nueva persona. ¿Qué significa eso? Que no tienes que seguir siendo el mismo. No tienes que escuchar a esos viejos impulsos, porque ahora tienes unos nuevos impulsos para vivir de otra forma.
Ahora tienes un nuevo poder, el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti. Ahora tienes una nueva habilidad, tienes la habilidad de vivir en comunidad que se llama iglesia. Tienes una nueva identidad, tienes un nuevo destino. Por lo tanto dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Por eso nos da una posición. Estar en Cristo. Segunda de Corintios 13:5 dice que debemos examinarnos. Por eso necesitamos una revisión espiritual regular. Dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Dice, pónganse a prueba. Eso es lo que estamos haciendo, de admitir, examinarnos. La palabra también nos dice, cuando nos habla de la cena del Señor, dice que debemos hacer una revisión espiritual. Este es un tiempo de reflexión, o sea, hacer una pausa y sentarnos y decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Tengo algo contra alguien? ¿Necesito perdonar a alguien? ¿Hay algo en mi vida que me haga separarme del Padre? Por eso David en el Salmo 139, él hace esta declaración: examíname, oh Dios, examíname y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino y guíame por el camino eterno. Es una palabra que nos habla de examinarnos y pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Corintios 11:28 dice, cada uno debe examinarse a sí mismo. Dice, antes de comer el pan y beber la copa. Por eso necesitamos admitirlo, enfrentar esta necesidad de admitir lo que está mal, que se llama pecado en nuestra vida. Y cuando lo admitimos, entonces vamos en el proceso de una transformación espiritual en nuestra vida. Por eso es importante que hagamos ese hábito de revisarnos espiritualmente. ¿Cómo está Centro Familiar Cristiano en su adoración? ¿Cómo está Centro Familiar Cristiano en su comunión? ¿Cómo está Centro Familiar Cristiano en su discipulado? ¿Sigue creciendo? ¿Cómo está Centro Familiar Cristiano en el ministerio? ¿Cómo está Centro Familiar Cristiano en el evangelismo? Estamos hablando de Cristo. Creo yo como pastor que de los 5, los 4 primeros los tenemos bien, pero nos falta el 5. Esa es mi percepción de esto. Nos falta más evangelizar. Nos gusta mucho la adoración, nos gusta mucho la comunión, nos gusta mucho, tenemos discipulado, tenemos ministerios, pero hay que evangelizar. ¿Verdad que sí? Amén. Necesitamos evangelizar. Ahí es donde yo siento que necesitamos elevar el evangelismo. Por eso es tiempo de hablar de Cristo. Es tiempo de compartir de Cristo donde quiera que estemos, para que esas sillas se llenen. Mire, voltea a las orillas. Esas sillas se vayan a llenar de los que usted y yo les vamos a hablar de Cristo. Amén. Por eso necesitamos el evangelismo. ¿Qué es evangelizar? Hablar de Cristo, compartir de Jesús. Dígale a la gente lo que Dios hizo por usted. Así de sencillo, dele su testimonio. Quizás usted era un amargado, quizás usted era un deprimido, quizás usted tenía problemas en su matrimonio. Yo no sé cómo era usted,
Usted sí sabe, dígale, mira, yo era así y Jesús me cambió. Él me dio una nueva oportunidad, por eso Él te la puede dar a ti y te está buscando. Y dígale, y allá en la iglesia hay una silla para ti. Hay un lugar ya reservado para ti. Tiene tu nombre. Amén. Quiero que nos pongamos de pie unos momentos y que usted analice su vida espiritual. Y si hay pecado, hay que quitarlo de raíz en nuestra vida. Y que digamos al Padre, yo quiero entrar en tu transformación, Señor. Quiero ser transformado. Mi vida espiritual. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. El Señor desea, así como esta historia, el Padre estaba esperando a su Hijo. Así Dios está esperando que nosotros reconozcamos, que nosotros reaccionemos a la realidad de nuestra sociedad. Hay mucha gente que necesita conocer a Jesús, que necesita conocer a Jesús. Por eso ora esta oración conmigo. Dile, gracias, Señor, por tu gracia que nos sostiene, que nos llena. Eso hace, dígale, que mi corazón quiera cantarte, quiera adorarte. No hay nada que merezcamos si no es por tu favor y por tu gracia en nuestra vida, Señor. Por eso hoy dígale, quiero ser transformado por ti. Quiero iniciar este tiempo de transformación. Estoy cansado de vivir de la misma forma, Señor. Ya no quiero más. Hoy reacciono ante este cansancio, ante este estilo de vida. Por eso admito mi pecado, Señor. Quiero estar cerca de ti, Señor. Por eso hoy, como David lo declaró, examíname, oh Dios, examíname. Examíname. Examina nuestro corazón, Señor. Admitimos nuestro pecado. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir para adorarte, para vivir en comunión, para ministrar en el llamado que tú nos has dado, para estar siendo discipulados y discipular a otros, y también para compartir el Evangelio. Pero necesitamos estar cerca de ti, Señor. Por eso en esta hora, dígale, vengo delante de ti, Señor, dispuesto a ser transformado. Dígale, amado Espíritu Santo, aquí estoy dispuesto a ser transformado. Vivir para ti, Señor. Vivir en ti, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos unos momentos? Cuando levantamos nuestras manos es que nos rendimos a Él. Haz tu obra en nosotros. Espíritu Santo, haz tu obra. Haz tu obra en nosotros de transformación. Transforma la iglesia, Señor.